¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a DSI, el programa que dedicamos a la doctrina social de la Iglesia aquí en el canal diocesano de televisión. Estamos en la entrega número 17, en esta sesión 17 de las casi 40 que vamos a dedicar para ir desglosando, ir despejando distintas incógnitas sobre la doctrina social de la Iglesia. Y estamos hablando de tal vez el tema que más tiempo, más esfuerzos y más literatura ha dedicado la doctrina social, que es el asunto del trabajo y todo lo que tiene que ver con el trabajo. Pero para ver un poco de qué vamos a hablar hoy, qué aspectos vamos a abordar, quédense con este clip de vídeo. Juan Pablo II, en su encíclica Labor in Exercens, sitúa el trabajo en el centro mismo de la doctrina social de la Iglesia. Proclama la prioridad del trabajo sobre el capital, consecuencia lógica de la primacía del hombre respecto a las cosas. El conflicto no es la relación natural entre capital y trabajo. Son complementarios y se necesitan mutuamente. El uno no puede subsistir sin el otro. Deben colaborar y dialogar. Tiene que ser en un sentido objetivo, no en una situación de enfrentamiento, como suele ocurrir cuando los directivos hablan con los trabajadores. Siempre es en términos de negociación. Creo que deberían promoverse foros que les animaran a sentarse a hablar. No necesariamente sobre intereses individuales, sino los intereses del país. En un mundo laboral tan complejo y cambiante, ¿qué principios orientadores ofrece la Iglesia? La clave es vivir la virtud de la justicia con sus características de reciprocidad y equidad. La justicia no es un ideal utópico, sino una obligación moral. La injusticia, advertida como tal y evitable, es un pecado. Pero no basta una justicia fría, legal, mínima. La justicia como virtud conduce a la solidaridad y culmina en la más noble de las relaciones humanas, la amistad. Ser amigo supone conocerse. ¿Conocen los jefes a sus colaboradores? Yo les pregunto a mis colegas empresarios, ¿cuál es tu activo más importante en la empresa? Y todos en general responden, pues son las personas. Y mi siguiente pregunta es, ¿y conoces a las personas? En la Edad Media preguntaron a varios picapedreros, ¿qué haces? Tallar piedras, contestó uno. Ganarme el pan, dijo otro. Yo construyo una catedral, replicó alegre un tercero. Y es que el trabajo no es solo medio de vida. En él se realiza el hombre buscando un fin. Es una necesidad que alcanza más allá de lo material. La retribución no es la única medida para juzgar la ética laboral. El desempleo no es solo un problema económico, puede ser una tragedia humana. El paro puede minar la moral y la autoestima de la persona, aun si posee medios para vivir desahogadamente. El trabajo pone en juego la dignidad humana. En el pensamiento social católico, la dignidad de la persona es un valor primordial. Pero no solo la persona aislada, es la persona en relación con los demás, en relación con otra gente en el trabajo, con otra gente de la comunidad. El mensaje de la Iglesia que dice hay que respetar a la persona humana no es un vago discurso, no es un vago filosofar. Es una indicación muy práctica que dice a las empresas, mirad que si queréis hacerlo bien y ser competitivas, debéis tratar a las personas con respeto, es decir, respetando su dignidad. Esta implica derechos y deberes irrenunciables. Abdicar de ellos en un contrato laboral es inaceptable, como lo sería ofrecerse como esclavo para subsistir. ¿Y los cristianos? ¿Hasta dónde deben exigirse? La meta la marca el Evangelio. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Equivale a decir, busca la santidad. Y eso ahí, en el ámbito del trabajo. ¿No suena eso a ingenuidad? Quien así razone se aleja de la moral cristiana.
Ceder a un ambiente frívolo y falso arrastra a cinismos que dañan a la persona y a la sociedad. La empresa tiene sed de principios cristianos, pero ¿cuáles pueden serle más útiles? Respetar la dignidad de la persona humana, la idea del bien común y contribuir a la posibilidad de que todas las personas del mundo se realicen y lleven una vida plena. La idea de solidaridad, de estar en comunidad, no solo con tus compañeros de trabajo y tu familia, sino también con todos los que viven sobre la faz de la tierra. Tratar a todo el que te encuentres como si fuera Cristo. Entonces, el mundo tendría muchos menos problemas. Muy bien, pues ya ven, estábamos hablando en la sesión anterior del mundo del trabajo, de algunas cuestiones un poco generales sobre el trabajo, y vamos a abordar en este programa, en este pequeño encuentro y en esta conversación sobre la participación de la persona, a la que tanta importancia da la doctrina social en el mundo del trabajo, en las relaciones laborales. Para hablar de todo esto, como en la sesión anterior, tenemos el gusto de contar con don José Martín Alguacil, presidente diocesano de la OAC. Don José, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo surge la OAC, Pepe? La fecha fundacional de la OAC es el año 1946. En ese año, la Junta de Metropolitanos, que sería el equivalente ahora a la Conferencia Episcopal Española, ve conveniente que dentro de la acción católica española hubiera una rama dedicada a la evangelización del mundo del trabajo. Se pretendía de esa forma que el mundo obrero, al que de alguna forma se había, y sobre todo sus elementos más representativos del mundo del trabajo, como podía ser la clase obrera, la gente con más conciencia obrera, se había apartado del mensaje evangélico. Y era una forma de acercar el Evangelio de Jesucristo también a esa clase obrera que también en esa época, los años 40, eran de muchas carencias de todo tipo, materiales, culturales y espirituales. Terminamos la sesión anterior hablando de la cuestión obrera, pues la década de los 40-50 se caracterizó por el abandono del mundo rural, la acumulación de personas en los entornos urbanos con condiciones precarias de vida, trabajo muy precario. En aquel contexto fue donde... Y para llevar a cabo esa pastoral obrera, pues se puso en marcha, como digo, esta rama obrera, que a los principios se denominaban los OAC, Obreros de Acción Católica, y luego ya se pasó a ser hermandad, seguramente influido porque ya había gérmenes, no surge así sin más, ya había gérmenes de hermandades de ferroviarios, por ejemplo. El mismo Tomás Malagón, que fue conciliario luego de la OAC en los años 50, ya tenía en Ciudad Real su hermandad de ferroviarios, y entonces, pues, la fecha fundacional es el año 46. ¿En qué se diferencia la OAC de otros sindicatos, otras hermandades católicas, otro tipo de iniciativas en torno al mundo del trabajo? Bueno, pues con respecto a los sindicatos nos diferenciamos en todo, porque la OAC es un movimiento apostólico de acción católica, que nuestra misión es llevar el Evangelio de Jesucristo al mundo del trabajo y las preocupaciones, las ansias de libertad y de justicia del mundo del trabajo, llevarlas al interior de la Iglesia, que la Iglesia también conozca cuál es la realidad del mundo del trabajo. Por tanto, no tenemos vocación alguna de ser un sindicato. Los trabajadores se organizan autónomamente en los sindicatos partiendo de distintas matrices culturales o ideológicas, y los miembros de la OAC se afilian al sindicato que les parece más oportuno. Y con respecto a otras hermandades, pues fundamentalmente la eclesiología, la identidad eclesial. Las hermandades del trabajo son una hermandad también, una asociación pública de la Iglesia, pero no ha surgido del seno de la acción católica, por tanto no tiene esa vinculación superior con la jerarquía, ¿no? Has hablado de Malagón, conciliario, y no hemos hablado de Guillermo Rovirosa, del que encontrarán algunas citas en los márgenes. A veces se le apunta pues su condición y otras veces viene sin fechas y sin condición. ¿Quién era Guillermo Rovirosa? ¿Quién fue? Pues Guillermo Rovirosa fue un converso, fue un hombre que se aleja de la fe en su juventud porque, entre otras cosas, tiene un espíritu científico muy grande y él era un buscador de la verdad,
y tiene la experiencia tan negativa de ver a su madre prostrada en la cama durante muchos años hasta que muere, y él decía, bueno, ¿cómo es posible eso de que Dios premia a los buenos y castiga a los malos? Claro. Y entonces él deja la fe cristiana y ya casado, ya adulto y trabajando en París, como era el ingeniero industrial, pues tiene una conversión, vuelve al seno de la Iglesia Católica, y formando parte de los hombres de Acción Católica de Madrid, en la vocalidad de lo social, le proponen que sea él el que ponga en marcha la OAC. Es un hombre extraordinario. Yo he estado recientemente en un encuentro de oacistas en Ávila, y uno de los textos que nos servía para la reflexión era que él decía: el compromiso temporal es el hacer, mientras que los compromisos derivados del bautismo son el ser del cristiano y por tanto del oacista. Es morir a nuestra identidad personal y ser sustituidos por la de Cristo. Y para que con Él, por Él y en Él entremos en la vida trinitaria. Era un entusiasta del compromiso bautismal. Dice aquí en una nota marginal que nos va a dar pie para afrontar el número a la cuestión 145. Dice Guillermo Rovirosa, tal y como ha apuntado Kat, responsable es el hombre que deja a un lado el egoísmo de su situación personal y sin temor a represalias sale en defensa de sus compañeros de trabajo, víctimas de las injusticias. Lo que te digo nos daba pie para hablar de qué entendemos por la participación de los trabajadores en las cuestiones laborales, qué se contempla desde la fe cristiana. Cuando se habla de participación de los trabajadores en el mundo del trabajo, normalmente va incluido dentro de un capítulo de los derechos que corresponden al hombre del trabajo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que la doctrina social de la Iglesia dice es que los trabajadores tienen que sentirse no unos meros instrumentos en la producción, sino que en razón de que son personas y que constituyen la parte más importante de todo el proceso productivo, tienen que participar en la vida de la empresa. Y desarrollan bastante este punto, diciendo que tienen que participar no solo en la organización de la empresa, dando su opinión, aportando sus conocimientos, sus intuiciones, sino también incluso en la propiedad de la empresa. Y Juan Pablo II tiene un capítulo extraordinario donde dice: sea cual sea la titularidad de la empresa, es decir, sea privada, sea pública, sea en un sistema de economía liberal o incluso colectivizada, que por cierto, muy agudamente dice, al fin y al cabo, el colectivismo no es sino un capitalismo de Estado. En cualquier caso, el trabajador en los regímenes no siente que está trabajando en algo que le pertenece, en algo que le es propio. De tal forma que hasta ese punto llega en la llamada de la doctrina a la participación del trabajador, que no solo lo hace por una obligación, no solo lo hace porque fruto de esa dedicación va a obtener una remuneración económica, sino porque de alguna forma él se siente comunidad en esa comunidad de personas que forman parte de la empresa. Una empresa son comunidad de personas, jefes, directivos, trabajadores, capital, pueden ser financieros, operaciones bursátiles, y también los medios de producción, que son la maquinaria, los inmuebles, pero también todo el conocimiento técnico, todo lo que hay detrás de generaciones venideras que han ido aportando conocimiento. Pues en esa sentirse miembro de una comunidad de personas y de esa comunidad más grande que la empresa, sentir que participa de algo que le pertenece, que le es propio. Vamos un poco más atrás, al filo del número 142, en algo que parece que preocupa mucho, que le ocupa mucha atención al autor de este capítulo del trabajo humano, que es la diferencia entre la doctrina social y el marxismo, al que dedica un número completo. Pues no tiene nada que ver. El marxismo es una filosofía, es un sistema económico, es una forma de mirar la realidad y un método de análisis de la realidad. Y la doctrina social de la Iglesia pues son principios de orientación para que los cristianos podamos hacer frente a las realidades del momento que nos toca vivir. Si puede haber alguna coincidencia es porque la doctrina social de la Iglesia mira la realidad y reconoce que, por desgracia, en vez de vivir en una colaboración por la existencia, tal como se configura el trabajo, estamos en una lucha por la existencia y hay un conflicto y hay una lucha de clases, donde hay
unos intereses que parecen contrarios. Sí. Y de ahí ese conflicto de capital y trabajo cuando no debería ser así. En la doctrina social de la Iglesia la Iglesia tiene el deber de defender la dignidad del trabajador y denunciar las situaciones de injusticia en las que muchas veces se ve inmerso, ¿no? Ese puede ser el punto de coincidencia, por lo demás nada, ni matriz cultural ni ideológica, claro. Está claro que no tiene nada que ver. Se pregunta a renglón seguido, ¿qué es esto de la dimensión objetiva y subjetiva del trabajo? Sí, es un elemento muy importante en la doctrina, porque el trabajo objetivo, en sentido objetivo, es el conjunto de recursos, de técnicas, de la misma elaboración de los productos, los servicios, es decir, el resultado de un trabajo, de una elaboración. Ya digo, que sean productos o sean servicios. Mientras que el trabajo en sentido subjetivo es prestar atención a que siempre detrás de cada trabajo objetivo hay una persona. Es que el trabajo tiene esa subjetividad porque ya sea empleo, que volveremos, espero en alguna pregunta, o sí, trabajo no remunerado, pero que son trabajos que prestan un servicio buenísimo, como ser los cuidados a la vida, al voluntariado, a la militancia, a la creación de la poesía, sí, etcétera. Todas esas actividades humanas es una persona que las realiza. Y entonces la Iglesia insiste mucho en que es más importante el elemento subjetivo que el objetivo, sí, sin descuidar que el objetivo es importante. Claro. Hay que producir bienes y servicios que sirvan al bien común, que pueden llegar a todas las personas en razón del destino universal de los bienes, y una llamada al trabajo objetivo que se haga bien trabajo. La doctrina social de la Iglesia dice que el trabajo ha de estar bien hecho, que un producto ha de ser... sí, es una condena a los chapuzas, sí, a los que hacen trabajos de cualquier forma, a los que no se esmeran. Sí. Por tanto, el trabajo objetivo es importante, que se realice bien y que pueda servir para lo que está, que se hagan productos de utilidad y que lleguen a todo el mundo. Pero con ser eso importante, es más importante que siempre detrás de un trabajo hay una persona. Por eso, en la Iglesia, todos los trabajos son importantes, desde el más sencillo y humilde, sí, hasta el más elevado. Sí. Por ejemplo, es tan importante la persona que limpia un quirófano, sí, el celador que ha llevado al enfermo hasta allí, la auxiliar de enfermería, la enfermera y el médico, tanto como el médico. Es decir, sí, todos los trabajos son importantes y tienen la misma dignidad porque es una persona, al fin y al cabo, que la realiza. Ya ha salido y va a salir a lo largo de esta sesión, pero se pregunta, ¿qué es esto de la prioridad del trabajo frente al capital? Como queriendo decir, ¿esto no estaba superado o esto ya no se dio por superado? La Iglesia no deja de reconocer esto porque es una versión nueva de la cuestión obrera, nueva relativamente, aunque es verdad que cuando la Iglesia profundiza en lo del capital, no sabemos tampoco exactamente a qué nos referimos, porque ya no solo es capital entendido financieramente, o sí, los recursos económicos, también se entiende por capital en muchas ocasiones los mismos medios de producción, pero también se habla de capital humano o de capital social. Pero para contestarte, la importancia de lo subjetivo del trabajo frente al objetivo es lo que hace que a su vez la prioridad del trabajo sea siempre prioritario el trabajo que el capital. Porque al fin y al cabo el capital, sean recursos financieros o sean medios de producción, son cosas. Mientras que el trabajo es una persona la que lo está realizando. Por tanto, todo lo que atente contra el trabajo se extrapola y está atentando contra la persona del trabajador. Por eso no deja de hacerse esa afirmación continuamente. Y es verdad que sí que Juan Pablo II hace una llamada a que esa antinomia entre capital y trabajo, en la medida de lo posible, se vaya superando. Porque él insiste mucho también en que el capital engloba los medios de producción y también los medios de producción son el resultado del trabajo humano. Por tanto, dice, hay que esforzarse en que haya un entendimiento entre estas dos realidades por el bien común de las personas, por el bien común del trabajador, porque se haga una realidad el destino universal de los bienes y por el mismo bien de la empresa. Que la empresa, su fin no es obtener beneficios, que son muy necesarios, ni el enriquecimiento ni el lucro de los accionistas de la empresa, sino es generar productos y servicios que sirvan para el bien común. Y en este mundo de relaciones de trabajo objetivo, trabajo subjetivo, trabajo capital, se pregunta, ¿qué relación existe entre el trabajo y la propiedad privada?
tiene mucha relación, porque al fin y al cabo una de las consecuencias de tener un trabajo, un empleo remunerado, es que te permite acceder a una propiedad privada de la que todas las personas tenemos derecho. Es un derecho que reconoce la Iglesia. Las personas se realizan y viven más acorde con su dignidad cuando se siente que son propietarios de algo que les pertenece a ellos y a la familia que han fundado, ¿no? Por tanto, tiene mucho que ver. Y si extrapolamos ya también o alargamos más el sentido de propiedad a los medios de producción, cuando aludía antes al derecho a la participación en la propiedad de los medios de producción, pues como un motivo también es el trabajo el que de alguna forma, bien mediante el accionariado, la fórmula del accionariado, o bien mediante otras fórmulas que se pueden poner en el régimen de cooperativas o la economía social o tal, el trabajo es lo que te da de alguna forma también el derecho a poder ejercer ese derecho que tenemos a la propiedad privada, siempre y cuando no atente al bien común. Por eso siempre toda la Iglesia ha insistido que no es un derecho que no pueda tener absoluto. Absoluto. No es un derecho sobre absoluto. toda propiedad pesa una hipoteca social. Sí. Ya hablamos en sesiones anteriores de propiedad privada y destino universal de los bienes, ¿no? Que pues siempre en esa tensión. La propiedad privada como un derecho, pero siempre en un derecho absoluto, sino que las cosas están ahí para todos. Y ahora que hablamos mucho de inmigración, de gente que viene desde fuera, pues es un equilibrio o es una tensión que tenemos que mantener. La sesión anterior hablábamos del deber moral de trabajar, el trabajo como deber, y ahora en esta segunda sesión ya se nos presenta el trabajo como derecho. ¿Existe el derecho al trabajo? ¿Dónde está consagrado el derecho al trabajo? Bueno, es una consecuencia de que el trabajo es un elemento, como hemos dicho, constitutivo de la persona. Y si tiene el deber de trabajar para contribuir al bien común de la humanidad, para poderse autorrealizar, todas las personas tienen derecho a tener esa oportunidad de poder desarrollar sus capacidades mediante un trabajo. Y si no hay empleo para todos, es decir, un trabajo remunerado, habrá que arbitrar fórmulas para que las capacidades que las personas tienen las puedan poner para el bien común. Y así obtener mediante otras fórmulas unos ingresos que le permitan subsistir. Pero es verdad, no solo es que haya un derecho al trabajo, a tener un empleo, es que derivados de ese derecho al trabajo surgen todo un conjunto de derechos vinculados al derecho al trabajo. El trabajo, dice Juan Pablo II, es la clave de la cuestión social. En ese tránsito de la cuestión obrera, pasando por la pobreza, Juan Pablo II recuerda que la pobreza, que es algo que preocupa extremadamente a la Iglesia, sobre todo porque muchas veces impide que las personas vivan con dignidad, es consecuencia de que no se tiene trabajo o el trabajo ese no lleva vinculado los derechos que le corresponden, como el derecho al descanso, una justa remuneración, a una libre asociación de los trabajadores, a un ambiente de trabajo donde se garantice la salud y la salud del trabajador, donde las personas puedan desarrollar su vocación. Lo cual entronca muy bien con la última pregunta a la que vamos a dedicar este segundo bloque, esta segunda sesión, que es la pregunta del momento, el trabajo precario. Porque es verdad que DOCAT habla de muchas cuestiones como si en Europa fuesen distintas al resto del globo terráqueo, ¿no? Pero el trabajo precario es algo que nos toca aquí, incluso en el primer mundo, la vieja Europa. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos iluminar la realidad del trabajo precario en este momento? Bueno, es tan realidad que ha tomado fuerza también al interior de la Iglesia la defensa del trabajo decente. Tampoco DOCAT recoge ninguna cita siendo posterior a la encíclica de Benedicto XVI, La caridad en la verdad, donde se recoge la necesidad por trabajar junto con otras personas y otras organizaciones no eclesiales incluso, porque se alude a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a la necesidad de que todas las personas tengan un trabajo decente. Y eso, claro, se choca con la precariedad, porque por desgracia la precariedad no es algo momentáneo, parece que se consolida como la forma de entender la organización del trabajo, la flexibilidad laboral que conlleva precariedad. Por tanto, ya hay precariedad en el contrato laboral, ya hay precariedad en la remuneración del trabajo, ya hay precariedad en los tiempos del trabajo, cualquier horario es válido,
el descanso ya no tiene por qué ser semanal, las vacaciones pueden no ser remuneradas, las prestaciones sociales ya no corren a cargo del empleador, sino que te dicen, tú eres empresario, hazte autónomo, y en esa autonomía me vendes tu trabajo como empresario individual a mi empresa grande que te va a mantener, ¿no? La precariedad ya no es laboral solo, la precariedad es vital, porque ¿qué proyectos de vida familiar pueden hacer, por ejemplo, los jóvenes, de fundar una familia con los los empleos que se están ofertando? A un rider, a un conductor de bicicleta, de motillos de bicicleta, que tiene repartiendo comida, que no sabe los servicios que va a prestar al día, porque está en esa oferta de que yo me ofrezco a una empresa para hacer este servicio, o cantidad de trabajos. Hay chavales jóvenes que trabajan en el comercio que no saben qué día están de noche, de día, les avisan con un día de antelación antes dónde van a tener. Bueno, en fin, que la precariedad laboral es una realidad y que no lo quiera ver es que es un ciego, o que tiene, no sé si la fortuna o qué, de no tener nadie próximo, pero cualquiera que mira alrededor ve cómo están los trabajos hoy en día, ¿no? Marcados fundamentalmente por la precariedad y la flexibilidad laboral. Todo esto con la excusa de que esa forma es la que garantiza que haya un pleno empleo. Puede, pero ¿en qué condiciones? Es lo más alarmante, que a veces cuando somos buenistas pensamos que esto va a ser transitorio, que bueno, que ya escampará, pero tú dices que los hay que piensan que esta tiene que ser la manera permanente de organizar el empleo en lo sucesivo, hacerlo como muy, muy frágil todo. Sí, sí, eso es lo que se está apuntando por ahí. Además se defiende desde muchas instancias, ¿no? Esa sociedad líquida ya no solo es del pensamiento, es una sociedad líquida también en el mundo del trabajo. De tal forma que hay un ataque muy fuerte a los sindicatos, por ejemplo, porque siguen defendiendo que es un derecho de los trabajadores no solo asociarse, sino que haya una negociación colectiva. Y lo que se apunta es que no, que la negociación colectiva es una rémora para la creación de empleo, y lo que hay que ir es a una contratación mercantil, de tal forma que dicen, vale, tú vas a trabajar para mí, pero con un contrato mercantil, no con un convenio laboral que nos vincule. Detrás de ese sueño americano, bueno, detrás de ese sueño de ser tu propio jefe, rige tu destino, métete en tu garaje, emprende y luego véndemelo, pero tú hazte cargo de todo lo tuyo, hazte cargo de tu horario, de tus servicios sociales. Es un poco tramposo todo esto. Claro, en cualquier caso puede ser muy bueno en el sentido de que haya permitido que ciertas personas muy valiosas hayan sido capaces de generar conocimiento, de generar técnicas, de generar cosas, incluso con muy pocos medios, el ejemplo que pones del garaje. Pero a eso no está llamada la generalidad de los jóvenes y las jóvenes trabajadoras. Sigue siendo muy necesario el trabajo en cantidad de sectores, de la agricultura, la alimentación, la industria agroalimentaria, la automoción, un montón de... No todo el mundo va a poder meterse en un garaje y elaborar o diseñar un programa donde lo cuelgo en la red y en razón de los que se anuncian en ese tal, por no meternos en ese mundo, que tiene unas implicaciones tremendas. Pero es que incluso se llega a decir que es que el pobre, el que no ha triunfado, es un emprendedor que no ha gestionado bien sus recursos. Claro. Vamos a dejar aquí el corte, Pepe. Les emplazamos a una nueva la tercera y última, que tiene que ver con las cuestiones laborales, y será aquí en DSI. Hasta entonces, que sean felices.